Cuando estaba en la universidad, solía hacer de canguro de casas para una familia durante unos años cuando se iban de vacaciones anuales. He tenido algunas otras experiencias aterradoras y espeluznantes, pero la que quiero contar hoy fue la que me obligó a dejar de cuidar su casa. Tenía 20 y tantos años y estaba intentando llegar a fin de mes. Cuidar casas era uno de los muchos trabajos secundarios que tenía. La familia se iba de vacaciones al extranjero durante 2 semanas y no tendrían cobertura, así que si algo salía mal, tendría que llamar a la policía o a sus familiares dependiendo de la situación. Ten en cuenta que ya había tenido algunas experiencias inquietantes en su casa antes de esto, pero nunca lo suficientemente aterradoras como para disuadirme, porque me pagaban muy bien. Solía trabajar en un refugio de animales, así que sabía bastante sobre el cuidado de mascotas y el comportamiento de los gatos. Esta familia tenía 4 gatos, todos ellos muy bien educados. Los primeros días todo fue bien, dormía en la habitación de invitados e iba a la universidad desde su casa, ya que vivían lo suficientemente cerca como para ir andando a clase y no tener que pagar aparcamiento ni llevar comida, ya que podía volver a su casa. Los problemas comenzaron después de unos días. Mi novio de entonces vino a cenar para hacerme compañía, ya que sabía que siempre me inquietaba un poco la casa. Estuvimos en la habitación de invitados viendo la tele durante unas horas mientras comíamos, hasta que me dijo que necesitaba irse a casa. A veces se quedaba a dormir, pero aquella noche en particular me dijo que tenía una fuerte corazonada de que debía dormir en su casa. Me insistió en que me fuera a casa, porque esa sensación que tenía era realmente mala. En ese momento era casi medianoche y, para ser sincera, no quería irme a casa. Para ser clara, mi vida en casa era complicada y no me llevaba bien con mis padres. El único respiro que tenía de mi hogar era cuando cuidaba esta casa una vez al año, y no quería desperdiciarlo. Mi único hermano, que además era mi mejor amigo, se había mudado debido a la toxicidad del ambiente familiar, y sinceramente, la casa ya no era un hogar sin él. Le dije a mi novio que estaría bien y que cerraría todo después de que se fuera. Aún así, seguía muy inquieto e intentó persuadirme una vez más. Intentó explicarme que, aunque antes había dormido allí sin problemas, por alguna razón esa noche la casa se sentía inquietante. Pensé que era porque la casa tenía más de un siglo de antigüedad, pero acababan de renovarla, así que eso me tranquilizaba. Le recordé que había un sistema de seguridad que siempre activaba, que el barrio era seguro y que tenía 4 gatos cariñosos conmigo. Se marchó de mala gana y condujo hasta su casa, y fue entonces cuando empezó a suceder todo. Cerré todas las puertas y ventanas, aseguré todo y activé la alarma de seguridad. Una vez que me acomodé en la cama, la tele empezó a encenderse sola. Acabábamos de usarla, así que pensé que quizás me había sentado accidentalmente sobre el mando a distancia, pero lo vi en la mesita de noche. La apagué rápidamente. Justo cuando se apagó, se volvió a encender. Me pareció extraño, ya que la tele había funcionado perfectamente toda la noche, pero lo que era aún más raro era que cuando se encendía sola, aparecía en un canal en blanco y negro, sin señal. Seguía apagándola, pero seguía encendiéndose. Empecé a asustarme y terminé desenchufando la tele por completo. Aunque ya había tenido experiencias inquietantes en esa casa antes, nunca me había pasado algo así. Me convencí de que la casa había sido renovada y que quizás había algún problema eléctrico. Aún así, no me fui a casa y decidí dormir en el sofá en su lugar. Al día siguiente, mi novio volvió a venir. Le conté lo que había sucedido la noche anterior y me dijo que debería haberme ido a casa. Me asusté bastante, pero sinceramente, seguía sin ser peor que lidiar con mi familia. Esa noche volvimos a cenar juntos y a ver una película en el salón. Aquí tengo que explicar la estructura de la casa. Tenía 2 pisos, aunque el segundo piso en realidad era el sótano, que básicamente era una gran sala de estar con una habitación adicional que se podía usar como dormitorio de invitados. Las escaleras que bajaban al sótano eran increíblemente crujientes y espeluznantes. No entendía por qué no las arreglaron durante la renovación. En cuanto a los gatos, les encantaba estar en todas partes. Eran del tipo que les gustaba estar cerca de las personas, pero no necesariamente ser abrazados o cogidos. Eran gatos bastante tranquilos que preferían ambientes silenciosos. De los 4 gatos, había uno más joven, de unos 3 años, y era un poco más pequeño que los otros 3. Esa noche, mientras veíamos la película, un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar sonidos que venían del sótano. Sonaba como un bebé llorando. Mi novio se quedó congelado y giró lentamente la cabeza para mirarme, como si me estuviera preguntando en silencio si yo también lo había oído. Recordé de mi tiempo en el refugio de animales que a veces los gatos pueden sonar como bebés, especialmente si están en apuros. Como mencioné antes, los gatos solían seguirme por la casa, pero nunca demasiado cerca. Conté, y solo vi a 3. Faltaba el gato más joven. Asumí que debía ser él, así que bajé al sótano y lo encontré atrapado en la habitación de invitados. Se las había arreglado para cerrar la puerta detrás de él y quedó atrapado solo en la habitación.
Lo cogí en brazos, subimos las escaleras y reanudamos la película. A mitad de la película, la pausamos porque era la hora de alimentar a los gatos. Los dueños seguían un horario de comidas muy estricto. La zona de comida de los gatos estaba en la cocina, que era la única parte de la casa conectada con el sótano. Después de alimentar a los gatos, nos quedamos en la cocina cenando. Cuando volvimos a escuchar el mismo sonido de llanto proveniente del sótano, estábamos más cerca del sótano, así que sonaba aún más fuerte. No vi a ningún gato en la cocina y, por los nervios, ni siquiera me molesté en comprobar el salón. Mi novio estaba visiblemente asustado y le dije que lo comprobaría, ya que probablemente era el gato otra vez. Pero el llanto sonaba diferente, era más frecuente y tenía un tono más agudo. Encendí la luz del sótano y bajé lentamente las escaleras, llamando al gato con su nombre. Con cada paso que daba, el llanto se hacía más fuerte, pero cuando finalmente llegué abajo, se detuvo de golpe. Revisé la habitación de invitados, los rincones y debajo del sofá. No estaba en ninguna parte. En ese momento, estaba tan asustada que podía oír los latidos de mi corazón en mi cabeza. No hago ejercicio, no corro, pero subí esas escaleras corriendo como si mi vida dependiera de ello. Cuando volví a la cocina, mi sangre se heló. Mi novio estaba allí, con una expresión de terror en la cara. Los 4 gatos estaban rodeándolo mientras yo bajaba las escaleras para seguir el sonido del llanto. Los 4 gatos habían salido al mismo tiempo de la zona de los dormitorios. Ningún gato había estado en el sótano en ningún momento. Empaqué mis cosas en silencio, las metí en mi mochila y nos fuimos de la casa. A partir de ese día, solo regresaba una vez al día para limpiar la caja de arena y alimentar a los gatos. Ya no me importaba seguir el horario de comidas. Una semana después, cerré la casa, dejé las llaves en su escondite y envié un mensaje a la familia diciendo que no volvería jamás. Odiaba esa casa. Mirando atrás, cada año las experiencias iban empeorando. Debí haberme detenido mucho antes. Todavía recuerdo cuando llamé a mi hermano mientras conducía de regreso a casa de mis padres después de lo sucedido. Me sentía aún peor cuando me confesó que él también había tenido una experiencia extraña en esa casa, pero nunca me lo dijo porque sabía que yo estaba ahorrando para mudarme y no quería asustarme. Primero, empezaré describiendo a las personas involucradas. Me llamo Kelsey, tenía 17 años en el momento de este suceso. Mido 1,60 m. Mi amiga Hallie mide 1,73 m. Mi amiga Sammy mide 1,7 metros. Era el 19 de marzo de 2016, estaba cuidando la casa de una amiga de mi madre para ganar algo de dinero extra antes de irme a la universidad el año siguiente. Era una fresca noche de primavera, y la gente para la que estaba cuidando la casa tenía un invernadero increíble donde mis amigas y yo solíamos fumar. Así que decidí invitar a 2 de mis amigas para hacer más amena la noche mientras cuidaba la casa. Hallie y Sammy eran un poco mayores. Hallie tenía 23 años y Sammy 22. Trajeron un poco de vodka para beber. Pasamos un par de horas bebiendo, fumando, riendo y poniéndonos al día. Luego empezamos a recibir un montón de llamadas. Normalmente, esto no sería raro, excepto por el hecho de que el teléfono supuestamente estaba desconectado. Ignoramos las primeras llamadas, pensando que dejarían un mensaje o volverían a llamar por la mañana, ya que era casi medianoche, pero las llamadas eran insistentes y nos dimos cuenta de que quien fuera no nos dejaría en paz hasta que contestáramos. Sammy decidió contestar. El hombre al otro lado de la línea afirmaba tener la cartera del dueño de la casa en una gasolinera a 25 minutos de distancia, lo que no tenía sentido. El hombre insistía en que fuéramos a recoger la cartera de inmediato, lo cual nos pareció extremadamente extraño. Después de varios minutos insistiendo en que era urgente que fuéramos a buscar la cartera, Sammy finalmente logró hacerle entender que no íbamos a salir de la casa y que la recogeríamos por la mañana. Colgamos el teléfono y todas sentimos un extraño nudo en el estómago. Cogimos al perro, Willis, y corrimos a la habitación trasera, cerramos todas las persianas y aseguramos la puerta. Nuestro juicio estaba afectado por el alcohol y la marihuana. Hablamos sobre la situación y decidimos que probablemente solo estábamos paranoicas, y que el hombre solo quería asegurarse de que la cartera volviera a su dueño sano y salvo. Pasaron las horas mientras seguíamos bebiendo y fumando un poco más. Luego decidimos ver una película de comedia y preparar algo de comida para relajarnos antes de dormir. Nos trasladamos del invernadero al salón y pusimos un DVD. El invernadero estaba entre la cocina, el salón y el patio trasero con la piscina. La puerta entre el patio y el invernadero no tenía cerradura, pero la puerta que conectaba la cocina con el invernadero tenía una puerta para que Willis pudiera salir a hacer sus necesidades. Acordamos que, aunque la llamada nos había inquietado un poco, estábamos en un barrio seguro y Willis ladraría si alguien se acercaba a la casa. El tiempo pasó, nos reíamos en los sofás, Hallie y yo sentadas juntas en uno y Sammy en el otro. La hora llegó a las 3 de la madrugada, y fue entonces cuando todo empezó a ponerse raro. ¿Recuerdas cómo dejamos abierta la puerta que conectaba con el invernadero para que Willis pudiera salir? Bueno,
Entró por ahí. Estaba completamente absorta en la película cuando, de repente, sentí esa sensación inexplicable de que alguien te está observando. Ese sentimiento se hizo cada vez más intenso. Giré la cabeza hacia la cocina y vi una silueta oscura encorvada junto a los muebles. Me quedé paralizada, pensando por un momento que estaba viendo cosas. Observé cómo esa sombra alzaba la mano hacia un armario, y fue entonces cuando me di cuenta de que había alguien dentro de la casa. Con el codo, le di un leve golpe en el costado a Hallie y le susurré: «Hallie, creo que hay alguien en la casa». Miró hacia la cocina y soltó un grito desgarrador. La silueta oscura giró rápidamente la cabeza y me miró directamente. Nos cruzamos la mirada, y mi cuerpo entero se tensó. Todo lo que podía ver eran sus penetrantes ojos azules brillando a la luz de una lámpara anaranjada sobre la encimera del comedor. Todo lo demás estaba cubierto por una sudadera negra con capucha, pantalones oscuros, zapatos y guantes. Incluso llevaba una máscara de esquí que le cubría hasta la nariz y la boca. Sammy se levantó y, de alguna manera, encontró el valor para gritar: «¡Lárgate de aquí!». El hombre cerró el armario con calma y salió lentamente por la puerta del invernadero. Nos levantamos de inmediato y corrimos hasta la esquina más alejada de la habitación para llamar al 112. La policía llegó en 3 minutos, registraron toda la casa, tomaron nuestras declaraciones y se quedaron fuera el resto de la noche para ver si el intruso regresaba. Nosotras no nos quedamos a averiguarlo. De inmediato dejamos allí el alcohol, la marihuana y mi coche junto con el perro y la policía, y nos fuimos a casa. Al día siguiente volvimos y encontramos ropa revuelta por toda la casa y migas de pan junto a la puerta para perros. Lo más probable es que alguien hubiera estado entrando y saliendo de la casa durante un tiempo, asegurándose de que Willis no ladrara. Hasta el día de hoy, seguimos sin saber quién nos llamó ni quién entró en la casa. Yo no he vuelto jamás. Tengo 28 años y he sido amante de los animales desde que era niña, lo que me llevó a seguir una carrera relacionada con ellos. Soy asistente veterinaria, pero durante un tiempo también tuve un pequeño trabajo extra en el que me ofrecía a cuidar mascotas en casa mientras sus dueños se iban de vacaciones o tenían que ausentarse. Esto incluía desde gatos y perros hasta aves. De hecho, había cuidado casas enteras durante fines de semana para personas que, aparentemente, no tenían familiares que pudieran hacerse cargo de sus mascotas. Siendo una mujer joven que ya trabajaba en una clínica veterinaria, la mayoría de la gente no tenía problema en que me quedara en su casa mientras estaban fuera. No era una desconocida sin referencias. Mis credenciales estaban en Internet. Un día recibí un mensaje de un hombre llamado Jeremy que buscaba mis servicios. Tenía un guacamayo de más de 20 años y un gato a los que necesitaba que cuidaran durante un fin de semana mientras él estaba fuera. Mencionó el precio de inmediato y me ofreció $300 por el fin de semana completo. Acepté la oferta, ya que me pareció un trato justo. Tengo experiencia con aves de todo tipo, incluidos los guacamayos, pero esta sería la primera vez que cuidaría uno durante todo un fin de semana. Me reuní con Jeremy en su casa. Era una vivienda de esquina normal para el barrio. Él era un hombre bajo, de unos 50 y tantos años, con el pelo y el bigote canosos. Parecía bastante amable. En mi experiencia, la mayoría de los amantes de los animales lo son. Después de conocer a Jeremy, conocí a su pájaro, Ringo, y a su gato, Casper. Ringo era enorme. Ya había tratado con guacamayos antes, lo que asumí que era parte de la razón por la que Jeremy me contrató. Me explicó la personalidad y las costumbres de Ringo, así como la forma de calmarlo si hacía demasiado ruido. Ringo repetía una frase una y otra vez: «Papá está en casa». Cada vez que Jeremy lo manejaba, Jeremy se rió y dijo que eso era lo que el pájaro siempre decía cuando lo veía. Ringo también repetía algunas otras frases de 2 o 3 palabras. Después de mostrarme cómo limpiar la jaula y todo lo demás, Jeremy me enseñó el resto de la casa y me explicó con qué frecuencia debía alimentar a Casper. Me pidió que no entrara en ninguna otra habitación del piso superior aparte de la habitación de invitados, que era donde dormiría, lo cual me pareció razonable. Había un baño al lado de la habitación, y me dijo que podía servirme de su comida. Sin embargo, soy vegana, así que traje mi propia comida para el fin de semana. Después de todo esto y tras conocerme un poco mejor, me dio la llave de la casa y se marchó. Lo vi irse por la ventana y me quedé sola con Ringo y Casper. Ya era tarde. Alrededor de las 8 p.m. estaba oscuro afuera, así que no había mucho más que hacer esa noche. Casper ya había comido y Jeremy había dejado suficiente comida en la jaula de Ringo para la noche. La jaula estaba en el salón, en el centro de la casa, justo al lado de la televisión. Así que encendí la tele y me tumbé en el sofá. Casper estaba escondido en algún lugar de la casa, fuera de mi vista. Ringo solo estaba en su jaula, observándome. Después de un par de horas viendo la tele y cenando algo, me fui a la cama. No tenía sentido quedarme despierta hasta tarde. Dormí con la puerta del dormitorio abierta y me desperté en mitad de la noche por un ruido. La mejor forma de describirlo sería 2 sonidos fuertes de algo crujiendo. Me incorporé en la cama y escuché un momento, nada.
Así que me volví a acostar y me dormí otra vez. El día siguiente transcurrió sin problemas. Limpié la caja de arena de Casper, lo alimenté y también alimenté a Ringo. Lo dejé salir de la jaula durante un par de horas y se posó en el respaldo del sofá detrás de mí mientras veía la televisión. Jeremy me dijo que Casper y Ringo generalmente se ignoraban, así que no tenía que preocuparme porque uno atacara al otro. Más tarde, salí a dar un paseo por el parque y llamé a algunas amigas por FaceTime. También conduje un poco por la zona y compré algo de comida para cenar esa noche antes de regresar a la casa. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando volví. Estuve interactuando con las mascotas durante un par de horas mientras cenaba y veía la televisión. Jeremy debía regresar tarde al día siguiente. Me acosté temprano otra vez, y como la noche anterior, dormí con la puerta abierta. Sin embargo, una vez más, me desperté en mitad de la noche. Esta vez, juraría que fue el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose. Me incorporé y vi que la puerta, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada. Las ventanas estaban abiertas, pero no había viento suficiente como para crear una corriente de aire que cerrara la puerta. Me pareció extraño. Además, podía escuchar sonidos provenientes del salón. Sonaba como Ringo moviéndose en su jaula y hablando. Me levanté de la cama para comprobar que estuviera bien. Mientras bajaba las escaleras, escuché su voz con más claridad. Cuando llegué a la jaula, vi que estaba despierto y caminaba de un lado a otro. Recordé lo que Jeremy me dijo para calmarlo, darle un premio. Busqué en la bolsa un snack y, justo cuando iba a dárselo, Ringo dijo: «Papá está en casa». Me pareció inquietante. Le di el snack, lo agarró y se calmó, pero aún así me resultó extraño que estuviera despierto a esas horas. Volví al dormitorio y dejé la puerta abierta otra vez. Me dormí, pero una hora después, me desperté de nuevo. Esta vez, no oí ningún ruido, pero al abrir los ojos, en la penumbra de la habitación, vi una sombra negra moviéndose lentamente hacia la puerta. Me senté de golpe y estuve a punto de gritar, pero logré contenerme. No sabía si lo que acababa de ver era real o una alucinación. Miré mi móvil para encender la linterna y vi que tenía un mensaje de Jeremy enviado una hora antes. Decía: «Si Ringo hace ruido en mitad de la noche, es normal, ignóralo». Me quedé mirando el mensaje, leyéndolo una y otra vez. Se había enviado justo en el mismo momento en el que me había levantado a darle el snack a Ringo. De repente, sentí un nudo en el estómago. ¿Y si la sombra que vi no era una alucinación? ¿Y si era real? Salté de la cama y empecé a hacer la maleta lo más rápido posible. Cogí mis cosas del baño y, cuando salí al pasillo oscuro, escuché un sonido débil proveniente de una de las habitaciones. No sé por qué, pero una extraña curiosidad me invadió y me acerqué con cautela hasta la puerta del dormitorio principal. Pegué la oreja a la puerta y escuché un sonido rítmico, como si una cama se estuviera moviendo. Alguien estaba allí. Mi corazón se aceleró. Golpeé la puerta y dije: «Jeremy, ¿estás ahí?». El sonido se detuvo de golpe. El silencio era absoluto. Repetí: «Si hay alguien en la casa, necesito saberlo antes de irme». Nada. Cogí mis cosas y salí de la casa de inmediato, dejando la llave en la mesa. En el camino de regreso a casa, le envié un mensaje de voz diciendo que estaba considerando denunciarlo a la policía por acoso o invasión de la privacidad. Me aterrorizaba la idea de que hubiera estado en la casa conmigo todo el tiempo. Jeremy intentó llamarme 3 veces, pero no contesté. Luego me envió un mensaje disculpándose y diciendo que su hermano había regresado inesperadamente esa noche. No le creí. Le exigí que me pagara lo acordado y que no lo denunciaría. Me hizo el pago por Celle y ahí terminó todo. Al día siguiente, me di cuenta de que faltaba una prenda de mi bolsa. Estoy segura de que él la tomó. Es un recuerdo que prefiero olvidar.